Vamos a dar inicio entonces a este segundo bloque de la Comisión de Minería y Energía. Quiero darle la más cordial bienvenida al presidente del directorio, el señor Juan Benavides, y también al presidente ejecutivo de Codelco, al señor Octavio Araneda, que se encuentra con nosotros, y también extender el saludo a cada uno de los asesores que lo acompañan. Bueno, el tema que queríamos tratar el día de hoy es a propósito también de la solicitud que hace el diputado Esteban Velázquez, a propósito, ¿no es cierto?, de el estado de situación del tercer trimestre del año 2020 en Codelco. Además, también hemos tenido algunas denuncias, inquietudes por parte de los trabajadores con respecto a las desvinculaciones. Entonces también hay varias cosas que a lo mejor ustedes nos pueden como directorio informar, ya que habíamos postergado varias invitaciones que se les había realizado ya hace algunos meses atrás por distintas razones que entendemos, y ahora obviamente que pudimos lograr la coordinación para tenerlos en la comisión. Así que quiero ofrecerle la palabra inmediatamente. Ustedes me dirán, no sé si al presidente del directorio o al presidente ejecutivo. Perdón, disculpe, diputado Velázquez, no sé si usted quiera agregar algo en la introducción para hacerle el pase al directorio de Codelco. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes al directorio de Codelco, a los colegas. No, usted lo refleja bien, presidenta. Me parece que habían dos temas que nos interesaban más como comisión. Una tenía que ver con una buena cantidad de desvinculaciones, despidos, egresos especiales, vaya a saber cómo se llaman, de muchos, de cientos de trabajadores en las distintas divisiones que hemos recibido varios de los colegas parlamentarios. Entonces queríamos saber de los planes efectivamente que Codelco ha implementado, las cifras que ellos manejan, una serie de denuncias probablemente que han recibido de trabajadores, hombres y mujeres, roladas, supervisoras. De hecho, la misma comisión ha recibido agrupaciones de este tipo de trabajadores que han expresado sus testimonios, y sería importante saber la política que hoy día Codelco está aplicando y al nivel del directorio de Codelco qué información manejan, porque no sabemos si es la misma que se maneja a nivel de las divisiones, de las respectivas jefaturas, de la superintendencia, etcétera. Y segundo, el nivel de inversiones que Codelco tiene proyectado para los próximos años, particularmente en razón de lo que está ocurriendo, de los proyectos estructurales, qué inversiones se van a desarrollar en algunas de las divisiones y cómo va a seguir siendo su relación en este tiempo donde se necesita mucha presencia, entre comillas, de Codelco en las comunidades aledañas. Si hay alguna novedad al respecto, que nos parecería bien, que además coincide con la discusión del presupuesto, y nos parecía oportuno. Usted lo decía bien, presidenta, hacía varias semanas que esperábamos al directorio, no se pudo realizar esta reunión, no obstante, sigue siendo beneficioso escucharlo en el día de hoy. Gracias, presidenta. Sí, muchas gracias, Velázquez. Ahora sí. Bien. Codelco. Muy buenas tardes a los honorables diputadas y diputados. Pues estuvimos reunidos unos meses atrás para informarles en detalle todo lo que correspondía al plan que estábamos aplicando para el control del coronavirus y su impacto, y eso vamos a tener una revisión hoy día, pero nos ha permitido la continuidad operacional total de todas las divisiones, de toda la corporación. Lo hemos tenido en un solo día los procesos, y junto con eso además hemos logrado ir adelante con los procesos de estrategia que estaban definidos hace un par de años atrás. No obstante todas las dificultades que han habido, pero la corporación ha seguido trabajando con mucha intensidad. Por lo mismo, agradecer a todas las personas que colaboran aquí, porque es un esfuerzo de todos. Ha habido mucha dedicación, mucho tiempo, y los resultados que van a ver producto de este esfuerzo de todas las personas que están presentes en la corporación. También señalarles que, bueno, me acompañan el presidente ejecutivo, Octavio Araneda, también el vicepresidente de Recursos Humanos, Marcelo Álvarez, el vicepresidente de Administración de Finanzas, Alejandro Rivera, el vicepresidente de Comunicación y Sustentabilidad, Renato Fernández, y la consejera jurídica, la señora Elena Ferreiro, quienes van a poder extender
las explicaciones de algunos temas particulares que los queramos ampliar. Y bien, con esta introducción le quería pedir, señora presidenta, que deje la palabra al presidente ejecutivo, que va a comenzar con la exposición de la corporación que tenemos preparada para el día de hoy. Muy bien, tiene la palabra entonces el presidente ejecutivo. Vamos a compartir la presentación. Don Mario, ahí sí, ahí se puede. Estamos viendo la presentación sin ningún problema. Perfecto. Bueno, esta presentación básicamente lo que tiene como información es son los resultados del tercer trimestre del año 2020. Vamos a partir con lo más importante siempre, que es el resultado de seguridad. ¿No pasó? Ahora sí. Ya. En el cuadro de la izquierda aparece la tasa de frecuencia, un indicador que mide el número de accidentes por tiempo perdido por millón de horas hombre, personas trabajadas. Ese indicador ha tenido una evolución de disminución en el tiempo. Este año estamos con un índice de 0,86, que es un buen índice comparado con el resto de industria. Sin embargo, es ligeramente mayor al que tuvimos el año 2019. ¿A qué se debe eso? Hay dos razones. Una, hay un menor nivel de exposición. Hemos tenido menos horas hombre de personas trabajadas por el tema del COVID. Pero también yo creo que ha influido que gran parte del foco de energía de la organización se ha puesto en el foco de la gestión del COVID. Probablemente eso haya significado que hayamos tenido este leve incremento. Pero seguimos trabajando y reduciendo aún más este índice, que mirado en el contexto de la industria general y la industria minera es un buen indicador. El indicador de la derecha es la tasa de gravedad, que mira los días perdidos, los días cargos por millón de horas personas trabajadas. El indicador que tenemos es un indicador bastante bueno. Sin embargo, detrás de esa cifra, lamentablemente, hay un accidente fatal que tuvimos que lamentar en la edición Radomiro Tomic, a la cuadra de junio de este año, que afectó a un trabajador de la empresa Bitger en una labor de mantenimiento de un camión de alto tonelaje. Un accidente muy lamentable que nos impidió la aspiración que teníamos este año de no tener ningún accidente fatal. En segundo lugar, ¿cómo nos ha ido con el COVID? Bueno, la situación ha evolucionado favorablemente, siguiendo la tendencia del país, pero diría que bastante mejorada, incluso en relación a lo que vemos las cifras de la región de los países. Tenemos 72 casos activos hoy día. Hemos estado desde junio con un descenso permanente en el número de contagios. Actualmente, en las últimas semanas, registramos un promedio de 5 casos diarios. El 2 de noviembre tuvimos 0 casos. Desde marzo que no teníamos esa situación. La mayoría de los casos los estamos pesquisando con los test, que son casos asintomáticos, que son muy importantes. El 64% de los casos que nosotros detectamos son trabajadores que no tienen síntomas, y en su gran mayoría también casos que detectamos al inicio de los turnos, y muchas veces en el caso de los trabajadores que viajan desde regiones, en las regiones de origen, porque también estamos desde hace algunos meses haciendo testeo antes de que los trabajadores se suban a los medios de transporte y se dirijan hacia las faenas. Esta estrategia de testeo ha sido fundamental para poder manejar este tema del COVID en la corporación. Nosotros a la cuadra de junio dimos con un test de antígeno que ha tenido un resultado notable, extraordinario, un test de antígeno coreano que fue testeado en la Universidad Católica. Luego de ese testeo
en la cual se determinó que tenía sobre un 99% de efectividad en términos de detectar casos con COVID positivo. Adoptamos una estrategia de testeo masivo usando como primera medida de testeo el test de antígeno, que es un test muy rápido, y los casos que aparecen positivos por ese test de antígeno son enviados a hacer un PCR de forma inmediata. De esa forma, hoy día nosotros estamos efectuando aproximadamente 80.000 test por mes en todas nuestras faenas, tanto personal propio como contratista. Si uno considera el test de antígeno como un test equivalente al PCR en términos de la efectividad de captura de casos, el indicador, teniendo presente la cantidad de test que hemos hecho desde que se inició la pandemia, en el caso de Codelco, son 5 millones de test por millón de personas, ¿ya? En el cuadro a la izquierda aparece esa misma cifra o estadística para varios países del mundo. Encabeza la lista Reino Unido con poco más de 400.000 test por cada millón de habitantes, un testeo total desde que se empezó la pandemia. Si nosotros tomamos solamente el PCR, llevamos a una cifra similar a la del Reino Unido también, ¿ah? Sin embargo, aumentamos en 10 veces nuestra capacidad de testeo usando el antígeno, y esa es la principal estrategia que tenemos hoy día para el manejo del COVID en la corporación. Así que estamos haciendo haciendo uso intensivo de este test. Lo aplicamos en forma preventiva, tanto de inicio de turno a los fines de turno, y en forma aleatoria también dentro de los turnos, y eso nos ha permitido, como les digo, varias cosas. Primero, capturar a muchos trabajadores que son asintomáticos, los cuales son un foco bien complejo de contagio, porque ya nadie se da cuenta que el contagio puede contagiar a muchas personas. Y segundo, esto también le ha dado mucha tranquilidad a todos los trabajadores, y con un alto sentido de responsabilidad, ellos todas las semanas están participando y van a las postas y a los lugares en los cuales nosotros hacemos los test, y se hacen sagradamente sus test, así que estamos muy contentos con esto. Ahora, en términos de resultados del tercer trimestre, por favor, la siguiente. A nivel de producción, llegamos a completar 1.165.000 toneladas, 4,1% mayor que la producción del mismo periodo del año 2019. Eso, a pesar de todo este problema de la crisis sanitaria, logramos un incremento de producción de 45.000 toneladas de cobre, que es bastante. Y eso nos ha ayudado muchísimo y explica en gran medida los excedentes y la producción de costos que vamos a ver a continuación, ¿no? Así que es un resultado muy, muy satisfactorio, especialmente en las condiciones que tuvimos este año, y habla muy bien del trabajo que se ha hecho en la corporación y de la rigurosidad y el trabajo responsable de toda la gente que participa en la compañía. Producto de eso, también hemos tenido una reducción muy importante en los costos, el costo directo C1 y el costo neto a cargo de CPE, un 11% y un 6% respectivamente. Acumulado el tercer trimestre, tenemos un costo directo de 126,9 centavos. El año pasado fueron 143 centavos. El costo neto a cargo alcanzó los 116 centavos. El costo neto a cargo es el costo directo, al cual se le suman todos los cargos de depreciación y amortización, o sea, el pago de las inversiones realizadas. El año pasado llegamos a un costo de los 30 centavos, 6% menos. ¿A qué se debe esta disminución del costo? Partiendo del costo directo, fundamentalmente a mayor producción y la continuidad operacional de las condiciones también, lo cual ha permitido, en comparación con el año 2019, mejorar en forma importante nuestra cartera de productos. Estamos vendiendo mucho más caro que el año pasado, que tiene mayor valor, el concentrado. Aumentamos también la venta de subproductos,
molibdeno, oro y plata, y hemos tenido también un impacto bastante positivo de las variables macroeconómicas, en especial el dólar y también el precio de algunos de los insumos. Adicional a eso, la disminución del costo C3, hay otras razones que influyen, que son los menores gastos no operacionales, y dentro de los que se incluyen es que no tuvimos negociaciones colectivas en el periodo que se cargan al costo total. La siguiente. En la gráfica de la izquierda se muestran dos líneas. Una muestra la evolución de las leyes de cobre de Codelco. La segunda línea muestra la evolución de la productividad de Codelco. Si se fijan ustedes, las leyes de cobre de Codelco han bajado desde 0,78%, casi 0,8%, a 0,68%. Un 12% entre el año 2014 y 2020. Es una reducción muy significativa, lo cual ha obligado, para mantener la producción, a aumentar los niveles de tratamiento, el esfuerzo, se significa. Sin embargo, a pesar de eso, la productividad medida en toneladas métricas de cobre fino por persona ha seguido subiendo. Hoy día tenemos una productividad de 52,5 toneladas por persona, eso incluye trabajadores propios como terceros, la cual es un 22% mayor que la del año 2014 y un 16% mayor que la del año 2019. Es un resultado también que es muy, muy importante. O sea, a pesar de la fuerte disminución de la ley de mineral, hemos tenido también un incremento muy relevante de la productividad laboral. A continuación, se muestra la generación de caja operacional, el EBITDA, alcanzó la cifra de 3.437 millones de dólares, 35% mayor que el año pasado. Esta variación fueron 882 millones de dólares. Fundamentalmente obedece a los factores que ya aparecen: 282 millones por mayor venta de cobre y sus productos, es decir, mayor producción y venta. 180 millones, y eso es bastante relevante, por menores costos no operacionales y otros menores costos. 197 millones por esta fuerte actividad operacional de las comisiones y su efecto en la cartera de productos. 135 millones solamente por efectos precios, cobre, molibdeno y ese tipo de cambio, por efecto del exógeno. Y 888 millones adicionales por efectos de gestión, lo cual totaliza 3.487 millones de dólares de generación de caja operacional. Ahora, en el caso del excedente, el resultado fue muy, muy bueno. Tuvimos 1.124 millones de dólares de excedente. Fue un 86% superior al los 3 primeros meses del año, los 3 primeros trimestres del año 2019. Los efectos ahí aparecen: 282 millones por mayor venta de cobre y sus productos, la cartera por 197 millones de dólares, los efectos precios por 135, 88 millones por gestión, otros 29 millones por menores costos operacionales y otros, y eso, todos esos efectos positivos, de alguna manera también ayudaron a producir un efecto negativo, que es el aumento de las depreciaciones, producto de el nivel de inversiones que estamos haciendo, que tienen que pagar obviamente a través de depreciación. Vuelvo un segundo. El mensaje importante acá es que de los 520 millones adicionales, principalmente estos son factores de gestión, y los efectos precios, efectos exógenos, fueron menores, fueron solamente esos 135 millones. Ahora voy a contarles sobre los proyectos estructurales que han pasado en los últimos meses. Aquí aparece una fotografía de chubos subterráneos. Este corresponde al sector donde están los barriles de inyección de aire fresco hacia la mina subterránea. Dale una, por favor. El proyecto, el 20 de junio, tuvo un hito
producto de que tuvimos que detenerlo en el pic de la primera ola del coronavirus. Lo tuvimos temporalmente. En agosto reiniciamos las obras. Hoy día estamos en un plan de retorno gradual. Esperamos a fin de año estar en un 100%. En este momento debemos estar en torno a un 70% de actividad. ¿Verdad? Hay bastante actividad en este proyecto. Del proyecto inversional original queda bastante poco. Hay algunas obras remanentes que estamos terminando. Y estamos concluyendo algunos temas más tecnológicos asociados al sistema integrado de operación. La mina subterránea, objeto de este proyecto de inversión, está operativa y lleva en su ritmo de crecimiento acumulado un 17% más de material producido por lo que teníamos en el plan original. ¿Ah? Eso es muy importante y nos tiene bastante contentos, dado que hasta el momento la performance de la mina subterránea de Chuquicamata ha sido mejor a lo que nosotros teníamos planificado originalmente. Asimismo, respecto del monto autorizado del API de este proyecto, estamos proyectando el término de este, que va a ser durante el año 2021, un ahorro en torno a $700 millones. Y eso fundamentalmente por mejoras en gestión, en productividad de la construcción de la mina, y también algunas mejoras que se han hecho en términos de los diseños y optimizaciones varias en la mina subterránea. ¿Qué es lo que viene a continuación en Chuque Subterráneo? Nosotros seguimos desarrollando y construyendo la mina para poder alcanzar de aquí a unos 4 años más el régimen productivo de Chuque Subterráneo, que corresponde a 140.000 toneladas por día de mineral. En el momento en que logremos ese hito, Chuquicamata Subterráneo, junto con el Teniente, van a transformarse en las 2 minas subterráneas más grandes del mundo. Así que estamos trabajando bien en eso. Se ve bastante bien afectada este primer proyecto estructural de poder. Esta foto muestra una gran plataforma en la cual se está construyendo el proyecto Paso Andina. Hacia el fondo, la parte superior, lo vemos claro, se ve el bajo de Andina, la versión de bajo abierto. Ese domo celeste que se ve ahí al medio corresponde al sector donde van a descargar los camiones con mineral del Rajo. En la parte inferior hay un trancado primario muy grande, y ese trancado primario va a transportar todo el mineral del Rajo Andina por una correa de 4 kilómetros que va subterránea hacia la concentradora de la división. Hay una serie de otras instalaciones y facilidades en el sector, incluyendo naves de mantenimiento. Nosotros esperamos al mes de abril, dale por favor, al mes de abril del año próximo, iniciar la puesta en marcha del traslado primario, y con eso ya empezar el crecimiento y la plena producción de este sistema, esta infraestructura que permite darle continuidad a Andina por muchos años más, dado que permite liberar el desarrollo del Rajo. Llevamos un montaje electromecánico con un avance del 71%, y como les decía, en el mes de abril estaríamos iniciando la puesta en marcha del sistema de chancado de correa, que es el hito más importante que tiene este proyecto. La figura esta muestra el sector de confluencia en Teniente, para los que ustedes conocen ahí. Esto queda cerca de Caletones. Ese es un puente mecano sobre el cual va a ir una correa transportadora. A mano derecha sale un túnel de 8 kilómetros de longitud que conecta con la línea subterránea. El mineral va a salir por esa correa subterránea, correa transportadora, al portal del túnel. De ahí la correa se empalma con este sistema
y sube el mineral hacia la concentradora de Colón y queda hacia la mano izquierda de la figura que ustedes están viendo. ¿Ya? Es parte, esta construcción, este montaje, es parte del proyecto Nueva Mina, que tiene un avance de un 62,6%, al igual que en el caso de Chuquí. Este proyecto fue impactado por el tema del COVID. El 4 de julio lo detuvimos temporalmente. En agosto, y más de un mes después, reiniciamos las obras y estamos en un 60-70% del nivel de actividad normal para llegar esperamos al primeros meses del año 2021 a llegar al 100%. ¿Ya? Otro tema importante es que en agosto de este año, ¿ya? El directorio autorizó la inversión para la ejecución de 2 proyectos más en Teniente, que se llaman Andesita y Diamante. Son proyectos de un poco más de $1.000 millones, ¿ya? Y también proyectos muy importantes para la continuidad y el desarrollo de la división del Teniente, que van a empezar a construirse a partir de ahora. Durante los próximos 3 años vamos a ver bastante actividad de inversión en el Teniente, que implican la constitución tanto del Andes Norte, que es el sector más profundo, va a continuar probablemente la vida por los próximos 40 años, y los proyectos Andesita y Diamante, que son proyectos de la cuota intermedia que también estamos desarrollando. ¿Ya? Con eso nos permite mantener el Teniente por muchos años más, en torno a los 140, 150 metros por día de producción de mineral, y aportando ahí la cierta pequeña. Bueno, el Rajo Inca, esa foto es muy interesante porque muestra el cerro que está al lado del pueblo de Salvador, ¿ya? Esa depresión que está en medio es el cráter que se generó por la explotación de la mina subterránea, y ustedes pueden apreciar ahí unas plataformas. Esas plataformas son obras iniciales que van a permitir en el futuro, cuando se apruebe el proyecto, el Rajo Inca, y se inicie su ejecución, iniciar la explotación banqueando hacia el fondo de este cráter, en lo que se va a constituir como el PIB del Rajo Inca. Las primeras 2 fases de explotación, una plataforma superior que se ve en la punta del cerro, y una que está más hacia la mano izquierda de la montaña. ¿En qué estamos con eso? Como ustedes saben, este es un proyecto cuyo estudio de impacto ambiental fue aprobado por la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental de Atacama en febrero, y estamos en espera de la resolución de la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado. Una vez resuelto esto, estamos en condiciones de poder aprobar este proyecto, estaríamos en condiciones de poder aprobar y poder iniciarlo, tema que es muy relevante, dado que, para que ustedes lo tengan claro, este proyecto calza justo, su programación original calza justo por el término de las reservas del actual yacimiento de Salvador. La mina subterránea de Salvador agota su reserva en diciembre del año 21, diciembre del próximo año. Este proyecto está planificado para poder empalmar por ese hilo. Por eso es tan importante y tan preocupante a su vez el delay que estamos teniendo, porque si sigue pasando el tiempo, no vamos a poder empalmar con esto, y eso va a producir un periodo que puede ser muy largo, el cual no va a tener que haber salvado. Devenía completamente la operación. Y plan B para eso. Bueno. ¿Qué más? Tenemos otros 2 proyectos que están en una fase anterior de desarrollo, son proyectos que están en fase de estudio. El estudio de factibilidad del eventual desarrollo futuro de Andina, que tiene un avance del 78%. Estamos
básicamente en los desarrollos de ingeniería. En el caso de Radomiro Tomic es un gran yacimiento que su envolvente de óxido está pronto a ser agotado, pero debajo tenemos un tremendo yacimiento de sulfuro y estamos estudiando cuál es la mejor alternativa para poder seguir explotando este tremendo cuerpo a través de la explotación de los sulfuros. Estamos estudiando cuál opción es la más conveniente para el desarrollo de este gran yacimiento en el futuro. Ahora, nosotros tenemos un gran proyecto de transformación en Codelco que se formuló el año 2019. Tiene un montón de dimensiones, una gran cantidad de actividades, pero que tiene dos grandes objetivos, como para resumirlo. El primero es hacer un potente aumento excedente. Nos planteamos poder incrementar los excedentes en $1.000 millones por año a partir del año 2021. Y en el caso de los proyectos de inversión, en el cual tenemos una cartera de inversión en los próximos 10 años de $40.000 millones, hacer una reducción en el costo de los proyectos de un 20%. Una cantidad muy significativa. ¿Eso por qué es tan importante? Porque nos permite colocarnos de lleno en el segundo cuartil de costo, nos permite además asegurar el financiamiento y el desarrollo de nuestros proyectos estructurales y obviamente a través de eso poder seguir siendo muy competitivo y mantener el aporte del país por mucho tiempo más. El lograr estos objetivos, y por eso lo estamos persiguiendo con mucha fuerza, mucha pasión, nos permite colocarnos en una posición de privilegio en los costos y, tal como dice ahí, asegurar el financiamiento y poder seguir desarrollando nuestros proyectos estructurales manteniendo la sanidad financiera de la compañía. ¿Cómo hemos avanzado en esto? Hasta la fecha, para el año 2020, hemos iniciado esta máquina de ir generando iniciativas y valor a través de estas iniciativas de múltiples dimensiones en materia de productividad, de excelencia operacional, de mantenimiento, de racionalizaciones, de mejora en el proceso de recursos de reserva, tecnología, transformación digital, etcétera, múltiples dimensiones. Llevamos $150 millones ya generados y esperamos lograr 250 millones a fin de año. Si uno mira la trayectoria mes a mes de los últimos meses, vamos bastante bien en pos de cumplir con la meta que nos pusimos de poder no llegar a 250 millones de 2021, sino llegar a 1.000 millones del año 2021. Así que estamos bastante contentos por eso y trabajando en estos momentos para la elaboración definitiva de nuestro presupuesto, para poder incorporar dentro de ese presupuesto y los planes de acción, que son lo más importante, que nos permitan cumplir con estas metas de 1.000 millones para el año. En el caso de los proyectos, hemos ya generado una cartera muy grande de iniciativas que incluyen muchos de diseños más optimizados y también mayor productividad de la construcción. Ya tenemos bastante asegurado rendir $800 millones de los 8.000. Seguimos trabajando, es un trabajo que un plan estratégico que hubo en un periodo de tiempo bastante más largo, de mediano plazo. Esperamos seguir trabajando para lograr mejorar esto y llegar finalmente a los 8.000 millones que nos pusimos como meta final. Pero como un primer avance, en este año, lograr los 3.800 millones que hemos logrado es bastante bueno. ¿Sigue? Quiero pasar la palabra a Lorena Ferreiro, que nos va a comentar sobre el tema de caso seguro. Buenas tardes, señora Presidenta de la Comisión y honorables diputados y diputadas. En materia de casos seguros, como ustedes saben, se había alcanzado a formar el Codelco logró un acuerdo con la chilena consolidada, una transacción en virtud de la cual se acordó el pago de $22 millones, de los cuales un 50% corresponde a Codelco y el otro 50% corresponde a los trabajadores de Codelco. Lo que Codelco hizo fue
negociar por ellos, a favor de ellos, simplemente no representándolos, pero asegurarse que Chilena Consolidada pusiera a disposición de los trabajadores el mismo monto que le pagaba a la corporación por concepto sobre el precio de las pólizas. Este monto ya le fue entregado por la Chilena Vida a la compañía, a KPMG, que va a encargarse de organizar el registro y realizar el pago a los trabajadores y ex trabajadores de Codelco. Cabe recordar que las personas beneficiarias de este pago, de esta devolución, son todos los trabajadores que durante los 14 años en que existió este esquema de defraudación sobrepagaron por sus pólizas de seguro a la respectiva compañía. Por lo tanto, pese a que aparentemente hubo alguna desinformación en algún momento, esto favorece tanto a los trabajadores como a los ex colaboradores que durante ese periodo hayan estado afiliados a los sindicatos y hayan contribuido al pago de las pólizas. Como ustedes pueden ver, más de casi 10.000 personas pertenecen a los sindicatos de Camata y 1.157 a Ramón Tomitz. El monto a restituir alcanza casi los 8.700 millones de pesos, que equivalen a los 11 millones de dólares que se acordó en la transacción. Como promedio se puede decir que cada persona recibe 840.500 pesos. En la práctica hay algunas personas que reciben montos bien pequeños porque sufrieron un perjuicio por un periodo muy corto, pero hay pagos que llegan hasta 1.700.000 pesos. El pago se empieza a realizar el 14 de diciembre. Para estos efectos, KPMG está implementando una plataforma digital en la cual los trabajadores van a poder registrarse y van a poder acercar toda la información que sea necesaria para obtener tal pago. La corporación además les está informando periódicamente y vamos a ver la forma de ayudarlos a dar información fidedigna en todo el momento que necesiten. Otro tema que queríamos comentar con ustedes, que hemos conversado probablemente en otras oportunidades, el tema del proyecto de ley de protección de glaciares. Solamente queríamos ser presente que en el año 2015, como Codelco, públicamente firmamos nuestra decisión de modificar los planes mineros de nuestras divisiones, en especial División Andina, de manera de no tocar los glaciares de roca, que los glaciares blancos jamás han sido tocados por minería alguna en la zona del Río Blanco, por el lado del yacimiento que manejamos nosotros. Y de esa forma, un sector importante de la mina que le llamamos Sur-Sur, que queda muy cercano a glaciares de roca, fue dejada fuera de los planes mineros de la División Andina y por lo tanto a partir de ese momento nosotros renunciamos a explotar esa parte del yacimiento de manera con el objeto de mantener una distancia de seguridad que fue calculada técnicamente, ¿ya? Y también fue últimamente presentada en la evaluación de impacto ambiental de la continuidad de la División Andina en relación a la distancia segura en la que puede operar un rajo abierto con un glaciar de roca de manera de no afectar su estabilidad y sus condiciones. Nosotros mantenemos nuestro primer compromiso de no afectación de glaciares blancos y rocosos de forma ya sea directa o indirecta. En dicho estudio de impacto ambiental también nosotros hicimos, corresponde, la evaluación de eventuales impactos en relación a material particulado y tanto el diseño del rajo como las medidas de detección y operación del rajo abierto fue realizada teniendo presente el objetivo de que no hubiera afectación de material particulado en relación a los glaciares del entorno. ¿Qué pasa con el texto actual? El texto actual, como está expresado, bastante radical y obviamente que implicaría una detención de la operación de Andina y probablemente
de acuerdo a lo que está estipulado y hicieron teniente, lo cual sería realmente complicado, ¿no? Otro tema bien importante es que en la zona central nosotros tenemos bastante expectativa en materia de exploraciones. Ustedes tienen que saber que en la zona centro-norte del país es uno de los blancos de exploraciones más interesantes que tiene este país. Obviamente que explorar en la cordillera de los Andes en esta región es bastante más difícil que en el norte, ¿ya? Con las condiciones que tiene, la altura, la topografía, pero hay sectores de mucho interés y la posibilidad de construir yacimientos importantes en esta zona es tremendamente relevante. Por lo tanto, una ley de protección de glaciares que fuera demasiado restrictiva podría también no solamente bloquear la operación de estos yacimientos actuales, sino también cualquier posibilidad de hacer un descubrimiento y posteriormente hacer una creación de valor y explotar estos yacimientos en la zona centro-norte, ¿no? Ok, como resumen de gestión, estamos muy satisfechos, muy contentos con los resultados. La continuidad operacional fue clave para lograr esto, teniendo presente la pandemia que estamos viviendo. 1.165.000 toneladas, costos que fueron más bajos, tanto el costo segundo, que es un costo bastante bueno, 116,9, como el costo en total, la generación de caja operacional, 437 millones de dólares, con un margen de 37%, muy relevante, y los excedentes de 1.124 millones de dólares. ¿Qué cosa fue lo más impactado del todo el tema del COVID? Sin duda ha sido la continuidad de los proyectos. A pesar de eso, dados esos proyectos de largo aliento, son proyectos que tienen maduraciones de 2 o 3 años, aquellos que fueron más impactados, que fue la continuidad de Chuquicamata, y son proyectos determinantes. Estamos trabajando de manera que esto finalmente no tenga un impacto importante, ya sea en los plazos finales de esos proyectos, como en los costos finales que resultan de la ejecución completa, ¿no? Y también creemos que esperamos, digamos, que con toda esta estrategia que tenemos de manejo del COVID, que este testeo tan intenso que estamos haciendo, y la disciplina y la colaboración de toda la gente que trabaja con nosotros, podamos ir aumentando el nivel de actividad de los proyectos, mantenerlos y ojalá si llega a haber una segunda ola en el país, que pudiéramos ir afectando lo menos posible, para poder seguir construyendo estos proyectos. A modo de información, estamos pensando que el próximo año va a haber un presupuesto de inversión en torno a 3.500 millones de dólares, un nivel de actividad bastante importante. Marcelo. Presidente, entonces ahí estaríamos con la presentación. No, me viene a continuación la explicación de la parte que nos hizo la pregunta el diputado Velázquez sobre el tema de los trabajadores, que nos va a explicar el vicepresidente de Marcelo. Okay. Buenas tardes, Presidenta, y por su intermedio también a todos los señores parlamentarios que están en este momento en la comisión. A ver, en relación a la preocupación que planteaba el diputado Velázquez, comentar que, bueno, primero que todo, efectivamente, Codelco se encuentra en un proceso de transformación, que no partió hoy día, sino que en el fondo viene anunciado ya desde hace un par de años, donde probablemente lo más vistoso en términos de este proceso de transformación es lo que significa el cierre del rastro Chuquicamata y el paso a la operación subterránea, que originalmente estaba planteado para el año 22 y que ahora, producto de distintos ajustes, se está viendo la posibilidad de ir extendiendo idealmente en un año más ese plazo de tal de poder mejorar también los niveles de producción y extracción que hay todavía en el fondo del rastro, y también poder darle proyección a algunos trabajadores durante ese periodo. Por lo tanto, si ustedes bien recuerdan, nosotros
desde ya por lo menos unos 3 años atrás hablábamos de una salida en Chuquicamata del orden de 1.700 a 2.000 personas, producto de lo que significaba pasar de la operación Rajo con camiones y todo lo que significa la lógica de extracción a la lógica de minería subterránea, donde muchas de esas labores son, en este caso, no realizadas por trabajadores, sino que en el fondo son las correas las que transportan el material a diferencia de los camiones. Cuando uno mira las cifras del año 2020, a nivel global Codelco, nosotros tenemos un número de egresos en torno a las 2.000 personas. Esa es la cifra global de trabajadores y profesionales que han salido de la corporación, muy en línea con lo que estaba en el plan para el año, ¿no? Aquí, en esta cifra, y importante, Presidenta, dejarlo bien claro y estipulado, en esta cifra global de crecimiento de la dotación, no hay ningún trabajador que se le haya puesto término a su contrato de trabajo, que la empresa le haya puesto término a su contrato de trabajo producto del contexto COVID, sino que en el fondo son todas actividades que venían dentro de lo que es el proceso de transformación, reformulación de procesos y optimización de dotaciones. Ahora, cuando uno le hace un doble clic a estos egresos que yo menciono, es importante hacer presente que solamente de los cerca de 2.000 egresos, 200 y pocos corresponden a términos de contrato por decisión empresa. La empresa llamó a un trabajador y le dijo, señor, señora, su contrato llega hasta aquí. El grueso, o sea, más de 1.800 de estos egresos son prácticamente en un 95%, en un 100% renuncia voluntaria, y de ese 100%, el 95% por planes de egreso. ¿Qué es lo que es un plan de egreso? Un plan de egreso, en el fondo, es por sobre la indemnización legal por año de servicio que tiene derecho el trabajador, que a diferencia de cualquier ciudadano, donde en el fondo lo normal y habitual que uno ve en el país está topado por 90 UF y por 11 años, acá no. Acá, en definitiva, la indemnización por año de servicio es sin tope de años, sin tope de monto. Eso es la indemnización legal. Y sobre eso se adiciona un monto que es relativamente similar en cuantía, que corresponde, digamos, al beneficio de plan de egreso, que es un incentivo para poder gestar el egreso del trabajador o de la trabajadora en la corporación. Y así como la fecha, bueno, como redondeando la cifra, del orden de las 2.200 son APP, términos de contrato empresa, 1.800 renuncias voluntarias, y de eso prácticamente 95-98% corresponden a planes de egreso, donde efectivamente prácticamente el 50% se concentra en División Chuquicamata, por razones obvias, porque ahí es donde precisamente se está llevando a cabo, estamos prácticamente en el pic, digamos, de lo que es el proceso de transformación de la División Chuquicamata a esta operación subterránea. No sé si con eso aclaro las dudas del diputado Velázquez, pero eso es en cifras generales. Se me anduvo cayendo mi computador. Muchas gracias, presidente. No sé si que alguien más quiere agregar algo. Sí. Presidenta, pido la palabra, diputado Castro. Ok, solo quería preguntar si que alguien más de Codelco va a intervenir, entonces para abrir la ronda. Ya, perfecto. Diputado Juan Luis Castro está solicitando la palabra, y entiendo que también el diputado Esteban Velázquez solicitó la palabra. Y el señor Kuchel. Perfecto. En ese orden. Gracias, presidenta. Quiero saludar al presidente del directorio y toda su plan ejecutiva. Hacerle dos preguntas. La primera es de orden médico, por el tema manejo COVID. Efectivamente, desde junio se inició el testeo de antígeno en Codelco. Me tocó a mí comentarlo aquí en el seno de la comisión en su momento, y debo admitir que fue controvertido el uso del test de antígeno como screening antes del PCR, como método de inicio de testeo antes de ir al PCR definitivo para los casos sospechosos. Sin embargo, creo que a la luz de los meses que han transcurrido, ha tenido un excelente resultado como primera línea de acceso a pesquisar casos. Y sobre eso mismo quiero preguntarle si el test de antígeno, que partió siendo en hisopado faríngeo, Codelco está
ya experimentando o lo va a hacer en materia de test de saliva de antígeno. Test de saliva de antígeno. La experiencia internacional está dándole mucha fuerza, dado que la muestra es mucho más sencilla, tiene un resultado de laboratorio inmediato, prácticamente es un autotest, y permite hacer la pesquisa en poblaciones muy voluminosas de personas sin mayor inconveniente. Entonces quiero preguntarle sobre el test de antígeno de saliva, si ya lo están usando, o se va a usar en Codelco Chile, porque la pandemia va a continuar en niveles endémicos más bajos, pero obviamente sigue siendo un problema en el país. Lo segundo, quiero preguntarle acerca de los alcances del litigio entre Codelco Chile y Contraloría General de la República, tema que fue largamente en su época debatido y fuimos testigos en la Comisión de Minería de lo ocurrido en torno a la condición del modelo de compras públicas de Codelco, y que tengo entendido que ha tenido, si no estoy equivocado, un fallo de primera instancia. Quiero saber cuáles son los alcances de ese fallo respecto a cuál es la posición de Codelco respecto a ese litigio que ya lleva varios años en desarrollo y que obviamente es de interés porque se ponen en juego ahí dos concepciones, modelos distintos de la naturaleza de la empresa y su modelo de compras públicas. Esas son mis preguntas, presidente. Gracias, diputado Juan Luis Castro. Tiene la palabra el diputado Esteban Velázquez y luego el diputado Carlos Kuchel. Gracias, presidenta. Bueno, generalmente las exposiciones del directorio de Codelco, el actual y los anteriores, siempre sus informes son halagüeños, positivos, yo diría, o como un buen contador por ahí expresaría, bien cuadrados. Y si es así, de acuerdo a la información que ellos entregan, está bien. Son la principal empresa del Estado y por lo tanto se trata de cuidar los intereses del Estado. No obstante, aparecen algunas dudas y nosotros siempre hemos tenido como el cuidado, ¿cierto?, de recibir a Codelco, y en otro momento, la presidenta lo ha orientado bien de esa manera en nuestra comisión, de recibir a los sindicatos y eventualmente a algunos terceros que tengan opiniones respecto a Codelco. Quizá ahí nos puede estar faltando, presidenta, también en algún instante recibir al mundo de la academia. En razón, ¿qué opinan de Codelco hoy día y cómo hablamos de hacer verdaderamente una empresa productiva y con números azules como esto? Sin embargo, en otra se abre una serie de interrogantes. Quizás tres preguntas, quisiera que ahí se pudieran explayar en el directorio. Respecto a estos proyectos estructurales, si ellos reconocen retrasos de muchos de estos proyectos estructurales y aumento de costo de estos mismos proyectos, largamente en algunos casos, como la mina Chuquicamata, otro, no sé si el valor es exacto, pero me parece que la mina Chuquicamata estaba proyectada para 2.000 millones de dólares en su inversión y hoy día podría estar sobre los 5.000 millones de dólares. No sé cómo está el proyecto Traspaso Andina, que nos hablaban de proyecto de desarrollo en el Teniente, este es Puente y otros, en el Rajo Inca. Estamos bien dentro de los plazos, se gasta lo que se dice, o los costos aumentan, pero luego no los comentamos, no los decimos, o entre tanta cifra azul, nos olvidamos de esto. Lo segundo, si en algún momento la política de Codelco ha sido privilegiar la venta de concentrado por catos, con toda la implicancia que tiene la venta de concentrado, con todo lo que ello conlleva. Si en algún momento se ha propiciado aquello, que nos comenten. Y finalmente, en cuanto a la política de egreso, y que suena bien, egresos especiales que de manera voluntaria han accedido, quisiera consultar si han recibido, si tienen con nombre y apellido, si han recibido denuncias de hombres y mujeres, de personas, de trabajadores y profesionales, como parece que se hizo la distinción ahí, de trabajadores y profesionales, de los distintos roles, si ha recibido el nivel central, el directorio y este nivel de jerarquía que hoy día tenemos, denuncias respecto a que hay abusos dentro de las divisiones, particularmente la división de Chuquicamata, y en algunos casos prácticamente son obligados a renunciar y sí a recibir algunos de estos beneficios, o todos los beneficios que producto de las negociaciones colectivas por año se han ido adquiriendo por parte de los trabajadores. Pero en algunos casos
Y en esta misma comisión hemos, en algún momento, en aquella comisión no puede estar presente, pero estuvieron, me parece que en la comisión de mujeres y equidad de género, trabajadoras, supervisoras, con nombre y apellido, indicando testimonios en las cuales en ningún caso ellas estaban dentro de esta figura de egresos especiales, sencillamente fueron obligadas a dejar sus cargos. Así sea una persona, así sean 5, 10, 20, pero estamos hablando de una empresa que es el Estado. Y por lo tanto nos preocupa cada trabajador, porque ante tantas cifras que se expresan con mucha claridad, nos debe importar también a costa de quienes se están provocando estos números azules, y a veces en desmedro de muchos trabajadores. Yo diría que en algún momento, espero que podamos hacer el ejercicio en donde tengamos contrapunto de quienes tienen una opinión distinta a lo que la voz oficial del directorio, en su distinto directorio, no es un tema personal hoy día, no expresan siempre respecto a Codelco. Los directorios están cambiando, no obstante los trabajadores, que son los que provocan estos números azules, estos 1.124 millones de excedentes, y etcétera, el resto de los números que hemos observado. Allí hay trabajadores, hay vida, hay salud, hay familia, hay comunidad aledaña, hay un todo para obtener, ¿cierto?, lo que hoy día se luce. Esto no es mágico, no es porque solo ciertos planificadores se les ocurrió que esto debe ser así. Entonces también yo diría con la misma franqueza, se lo manifieste si en algún momento, esto respecto a los proyectos estructurales, a obligar a las denuncias en donde había una actitud abusiva para que se vayan trabajadores de la empresa en las distintas divisiones, no solo en Chuquicamata. Esto ocurre, sería importante porque nos permite a todos corregir para mejorar y cuidar una empresa que nos interesa mucho. Gracias, presidente. Don Carlos Ignacio. Muchas gracias, diputado Velázquez. Diputado Uchel. Gracias, presidenta. Vinculado un poco a lo que planteaba el diputado que me antecede, quiero consultar por la evolución de las ventas totales de Codelco y la evolución de los excedentes en los últimos cinco años, y si hay alguna proyección, cuál es el horizonte de proyección de las ventas y de los excedentes en los próximos 5 años, algo así, para tener una idea de cómo van estos números en resumen, porque hay mucha información, pero cuesta tener una claridad del horizonte en general de la cifra de Codelco. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Cucha. Le ofrezco la palabra a alguien más. Yo también quiero hacer una pregunta. Bueno, la verdad es que a mí me representa completamente el diputado Esteban Velázquez. De hecho, iba a hacer 2 puntos que ya los menciono, quizás como para reforzar, pero saber por parte del directorio si es que nos pueden tener un poco más claro de cuánto han sido los costos adicionales que hemos tenido en los proyectos estructurales, sobre todo la división Chuquicamata que pasa a subterránea, tener claridad de los costos, que ha sido una de las cosas que nos han planteado también en la Comisión de Minería. Y cuál es el plan de acción y de contención, sobre todo cuando hay una alza significativa en aquellos proyectos. Segundo, en la misma línea, denuncia de los trabajadores. Si ustedes a través de protocolos internos han recibido las denuncias, a lo mejor don Marcelo no puede dar mayor claridad a aquello. Con respecto a las desvinculaciones, se los pregunto porque yo también soy muy comprensible que se tengan que hacer planes de egreso, en este caso programas especiales de desvinculación que entiendo que se están entregando también a los distintos sindicatos. Pero el problema es que hemos tenido denuncias donde trabajadores que puedan tener distintas condiciones, entiendo que muchos de ellos producto de su edad, con respecto también a restricciones médicas, con lo que diga relación también con las licencias médicas propiamente tales, y además la baja productividad que puedan tener también trabajadores o trabajadoras. Esto también en el contexto de lo que es esta crisis de la pandemia, que entiendo de que de una u otra forma todos han tenido un impacto, pero la verdad es que algunos de estos no se condice, estos casos estoy hablando,
con lo que estoy mencionando, y que inclusive ha existido una presión, de lo contrario se van sin ningún tipo de bonificación o de recursos que motivan muchas veces a los trabajadores a acceder a esta iniciativa, a estas propuestas. Entonces a mí me gustaría tener claridad si que ustedes tienen denuncias sobre esto, a nosotros nos han llegado, creemos que era prudente también recibirlo a usted antes de tomar alguna acción. Siempre es importante saber las distintas miradas que hay en este tipo de casos. Y yo la verdad es que me quedaría con esa pregunta final, que es una de las cosas que ha estado muy presente en las últimas semanas y sobre todo también que proviene esta denuncia a propósito de sindicatos de Chuquicamata. Esto ha pasado en varias divisiones, entiendo, lo quiero corroborar con ustedes, que ustedes a lo mejor me puedan rectificar si es así, pero es una situación preocupante porque nosotros hemos estado también muy atentos a lo que ha sucedido con las estabilidades laborales de los trabajadores en todo índole de cosas, en todo orden de cosas, me digo sector público y privado, pero en este condición de empresa estatal, obviamente que también nosotros como comisión nos interesa tener una opinión más formal por parte de Codelco en este tema en particular. Diputada Marcela Hernando justo me pidió la palabra y luego se lo ofrezco al directorio. Diputada Hernando. No, presidenta, no había pedido la palabra, es un movimiento de mano. Perfecto, ok. Entonces, presidente, tiene la palabra. Perfecto, Renato, por favor, respecto al tema del COVID, del antígeno. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, presidente, buenas tardes, diputados, diputadas. Con respecto a la pregunta del diputado Castro, nosotros hemos estado probando algunos test de antígeno con muestra de saliva. Lo hemos estado probando a través del Departamento de Infectología de la Universidad Católica. Ellos son nuestros asesores permanentes en todos los temas que tienen que ver con testeo, trazabilidad y aislamiento de casos. De hecho, gracias al trabajo que hemos hecho con ellos, nosotros fuimos capaces de dar con este test de antígeno por allá por el mes de junio. Y todavía no hemos tenido, según la información científica que nos entregan ellos, todavía no hemos tenido resultados concluyentes con respecto a la efectividad de estos test de saliva. Ahora, dicho eso, el mercado de test está muy activo, estamos recibiendo mucha información y a través de ello y de los laboratorios de prueba, como le digo, en la Universidad Católica, estamos permanentemente viendo nuevas alternativas, así que apenas aparezca una de saliva que sea concluyente, claramente nosotros la vamos a tomar porque, como bien usted dice, la toma de muestras sería mucho más rápida y el resultado, además, la entrega del resultado también lo sería. Estamos trabajando en eso. Bien. Sí, Lorena Ferreiro para el tema Contraloría. Bueno, con respecto a los alcances del litigio que llevamos desde hace tiempo con la Contraloría General de la República, como apareció en la prensa hace un tiempo, la sentencia de primera instancia fue contraria a la postura de Codelco. Sin embargo... Presidenta, perdón, no sé si yo tengo dificultades en mi computador. Yo también. El audio a rato no es muy entendible. Está muy bajito. Es que es quizás por la distribución que tienen en la mesa ahí en la oficina. Pero se escucha muy bajito, disculpe. No, tal como les indicaba, y ustedes saben por la prensa, la sentencia de primera instancia del juicio que Codelco tiene contra la Contraloría General de la República fue contraria a los intereses de la corporación. Nosotros estimamos que incluso la sentencia no se pronuncia con respecto al fondo del asunto. Más bien el tribunal plantea que no se siente competente para adoptar tal decisión, no obstante la cual falla contra los intereses de la corporación.
Por lo tanto, al estimar que lesiona los intereses de Codelco, hemos apelado y además presentamos recurso de casación en la forma, porque estimamos que la sentencia adolecía de una serie de fallas y de deficiencias y de omisiones, de acuerdo a lo que el Código de Procedimiento Civil exige que contengan la sentencia. Y al respecto, me parece bueno insistir en lo que ha sido siempre la postura de Codelco. Codelco tiene la obligación de continuar con este litigio porque lo que hacemos es respetar y hacer respetar y defender lo que es el sistema de gobierno corporativo de Codelco y las leyes que le son aplicables. Y es en lo cual tenemos una controversia con la Contraloría. Ellos estiman que a nosotros se nos aplica enteramente la ley de compras públicas, ¿sí? Porque es un estatuto administrativo, y nosotros hemos dicho que no, en virtud de ley expresa y de norma expresa aplicable a Codelco. Por eso es que, sinceramente, como administración de la compañía, sentimos que no tenemos otra alternativa sino seguir discutiendo este punto. Además de que en cuanto al fondo, estimamos que la única forma de respetar principios de probidad y de efectividad no es la ley de compras públicas. Codelco tampoco estima que no deba estar sujeto a control. Ni siquiera hemos reclamado porque tal control lo ejerza la Contraloría General de la República. La única discusión que tenemos al respecto es cuál es la regla conforme a la cual se nos ejerce ese control. Porque estimamos que a nosotros se nos aplica la ley de sociedades anónimas en esta parte, porque reconoce lo que somos una empresa del Estado, de propiedad del Estado, y por lo tanto tenemos que cumplir con probidad, pero que compite con empresas internacionales y nacionales en los mercados globalizados y que de esa manera es más apropiado, incluso para los intereses del Estado de Chile, que sean esas las normas que se nos aplican para poder tener resultados como les acabamos de mostrar. Ok. Proyectos estructurales, Octavio. Chucky, Traspaso Andina, en el caso de los proyectos estructurales, el proyecto Traspaso Andina es un proyecto que está en un 70% avance y un estimado definitivo lo vamos a tener una vez que lo terminemos, que fines del próximo año. ¿No? Es un proyecto que es sano, va en buena condición. El plazo fue afectado 3 o 4 meses por el tema del COVID, pero no por el tema del proyecto. Así que estimamos que ese proyecto va a terminar bastante bien. ¿No? Los proyectos de la cartera de teniente son proyectos que terminan el año 22-23. Nuevamente ahí el estimado de cómo terminar su proyecto lo vamos a tener en algún tiempo más. Estamos trabajando como parte de este programa de reducción de costos de los 8.000 millones de dólares, también muy enfocado en cómo optimizar los costos de esos proyectos. Por lo tanto, esa es una historia que está escribiéndose, no tenemos completamente definido. En el caso de Chucky, el último referente que nosotros tenemos es el proyecto que fue aprobado por Cochilco por el año 2017, y sobre el cual nosotros hemos tenido una reducción de CAPEX de 700 millones de dólares, y eso está confirmado. ¿No? Adicional a eso, ustedes tienen que saber que un proyecto como Chucky, que tiene una fase inicial, posteriormente sigue construyéndose. De hecho, ese proyecto vamos a seguir construyendo futuros macrobloques en los próximos 8 años, y luego vamos a ir a un segundo nivel y luego vamos a un tercer nivel. ¿No? Y hoy día estamos trabajando en cómo optimizar el costo de cada uno de esos nuevos desarrollos. De hecho, también estamos proyectando dentro de los 8.000 millones de dólares que queremos reducir de gasto en los próximos 10 años, un componente bastante importante, producto del mejor diseño que estamos haciendo en Chucky Subtrabajo. Y eso lo estamos reflejando en el nuevo PNB que estamos sacando este año, y también se está viendo los diseños que estamos generando y las nuevas licitaciones de contratos que estamos asignando. Así que, como les digo, el tema de los proyectos es un tema vivo, en el cual estamos haciendo un tremendo esfuerzo por hacer una reducción de un 20% de una
reducción significativa y que estamos en pleno desarrollo, no solamente tratando de ejecutarlo y ejecutándolo en forma de productividad, sino también siendo bastante innovadores en los diseños, que creo que es uno de los componentes más importantes que nos está dando beneficio en los 3.800 millones que hemos identificado, como lo señalaba en la cuenta, y lo que nos queda por hacer para completar los 8.000 millones. Bajo Inca, el CAPEX de ese proyecto ya está congelado, ¿ya? El CAPEX de 1.200 millones de dólares, que fue muy optimizado, tremendamente optimizado, ¿ya? Hoy día, como les decía, estamos esperando la resolución de este conflicto que tenemos con el Consejo de Defensa del Estado, pero una vez resuelto estamos listos para partir y poder ejecutarlo. Espero también que podamos hacer algún ahorro durante la ejecución, pero el diseño que hicimos fue un diseño muy, muy austero, ¿ya? Eso nos permite poner 100.000 toneladas de cobre fino por casi 30, 40 años, con una inversión de 1.200 millones de dólares, que es una inversión bastante razonable para ese nivel de producción, ¿ya? Y los demás proyectos, como son la Opilotomis y Andina, estamos en pleno proceso de ingeniería, por lo tanto, estamos en el tablero de dibujo, todavía no hemos gastado un peso de inversión y estamos viendo cómo optimizarlo al máximo. Ya, y de la venta de concentrado versus pure, sí. O sea, versus cargo. Sí, respecto a la consulta que nos hace el diputado Velázquez, nosotros tratamos de maximizar la utilización de nuestras condiciones permanentemente. Eso significa tratar de reducir la máxima cantidad de cátodo y reducir al mínimo la venta de concentrado. Esa es la función objetivo. Lo que a veces nos pasa cuando tenemos algún problema en alguna de las condiciones es que tenemos que vender el concentrado, porque la capacidad de fundición de Codelco es menor que la capacidad de generación de concentrado. Nosotros siempre vamos a estar excedentarios en concentrado y tenemos que importar la cantidad de concentrado. Pero a la medida de que las condiciones tengan una alta continuidad de marcha, nosotros maximizamos el uso de ella, sacamos la máxima cantidad de cátodo y tratamos de reducir al mínimo el concentrado a la venta. Eso es lo que tratamos permanentemente de hacer. Y no al revés. Okay. Marcelo, respecto a denuncias, respecto a abusos, obligaciones a renunciar o similares. A ver, haciéndonos cargo de la consulta del diputado Velázquez y que reafirmaba también la diputada Chicardini. Bueno, a ver, recapitulemos un poquitito. Efectivamente, nosotros hemos tomado conocimiento de algunas denuncias, la denuncia a la que se hacía mención respecto a algunas mujeres que habrían manifestado cierto grado de discriminación en el proceso de vinculación. Tomamos conocimiento, de hecho, nos llegó a través de distintos oficios, tanto de la Comisión de, no sé si de Minería o de Trabajo, y también oficios del Ministerio de la Mujer. Por lo tanto, conozco bien la situación. En este caso, no estamos hablando de egresos, no son profesionales que se hayan ido con egresos, son los planes de ingreso a nivel del estamento profesional en Codelco. Es un tema que ya no está en las prácticas de gestión para ingresar, y por lo tanto acá estamos hablando de profesionales mujeres que fueron desvinculadas de la división Chuquicamata en el último año por la razón de necesidades de la empresa, producto de los procesos normales y naturales de reestructuración que está teniendo adelante la división. Es importante también, eso sí, hacer presente, porque de repente acá como que las cifras se prestan para dudas y se tiende a instalar como una suerte de persecución de mujeres, una práctica de Codelco de egresar mujeres. La verdad que no es foco de esta administración, no lo ha sido nunca, ni lo va a ser el poder tener una práctica de esa naturaleza. Es más, estamos completamente comprometidos precisamente con la visión contraria. Nosotros queremos fortalecer la incorporación de mujeres en la minería,
Un dato importante, que creo que es importante que ustedes también lo conozcan y lo manejen, es que Codelco es la empresa minera en Chile que emplea a la mayor cantidad de mujeres en la industria. El 40% de las mujeres que están en minería a nivel nacional trabajan en Codelco. Y ese es un dato tremendamente potente. Ahora, en el caso de Chuquicamata se ha mencionado mucho el hecho de que habría habido una salida forzosa de mujeres. La verdad que las cifras de Chuquicamata muestran que a lo largo de los últimos 18 meses, la participación de mujeres en la votación no solo no se ha mantenido ni ha decrecido, sino que ha crecido un punto, de un 9% que tenía hace 18 meses atrás a un 10% que está en la actualidad. Y Codelco a nivel global se encuentra con una participación de mujeres a nivel global, Codelco un 10,1%, cifra que está al menos 2 puntos por sobre el promedio de lo que es la industria. Ahora, como administración superior de la compañía, tenemos la firme convicción de que incorporando más mujeres, vamos a tener una organización más diversa, más inclusiva, con diversidad de mirada, y con ello también creemos que podemos contribuir a logros de mejores resultados. Y es por eso que también, y aquí hay un esfuerzo conjunto entre la Administración Superior y el Directorio de Codelco, hace recién unos meses acabamos de aprobar metas bastante desafiantes que nos van a llevar al año 24 incrementar en un 50% la participación de mujeres que tenemos hoy en día a nivel global Codelco, cosa que no es fácil. Ustedes imaginarán que crecer un punto, una empresa de 16.000 trabajadores, no es tarea fácil. Vamos también a crecer de un 20 a un 25% la participación de las mujeres profesionales y también de un 10% a un 15% las mujeres en posiciones ejecutivas. Vale decir, hay una línea de trabajo trazada que lo que busca es abrir espacios de participación, no porque quiera haber un número, sino porque estamos convencidos de que ese es el camino para poder consolidar también y seguir mostrando resultados, no solo como los que estamos pudiendo mostrar hoy día al cierre del tercer trimestre, sino que también que sean resultados muy buenos, ojalá mejores y que sean sostenibles en el largo plazo. Eso. Okay. Y finalmente, respecto a la pregunta del diputado Kitchell relativa a los excedentes de los últimos 5 años. El año 2015, la corporación tuvo menos 2.190 millones de dólares de excedentes, de negativo. El año 2016, más 485. El año 2017, más 2.915. El año 2018, más 1.650. El año 2019, 1.304. Este año, como informamos, vamos con algo más de 1.100 millones al cierre del tercer trimestre. Vemos bien la producción, vemos bien sostenido el precio y los costos, por lo cual estimamos un buen tercer trimestre, pero no vamos a recordar una cifra exacta todavía. Hacia adelante, como explicaba el presidente ejecutivo, tenemos nuestros planes de transformación para el año 2021. Tenemos un compromiso de captar una eficiencia mayor de 1.000 millones de dólares, que son 750 sobre todo este año. Y esto está acompañado de una serie de elementos. Aquí están, por ejemplo, los centros de información de operación remota, que están operando hoy día en todas las divisiones del país. En los próximos días vamos a estar a andar aquí en Casa Matriz, el que va a operar como un centro más de división de largo plazo, pero estos centros están operando muy bien y en forma muy coordinada, esperando más información y operación para la operación de las divisiones. Una serie de revisión de procesos acompañado de análisis muy profundo de Data Analytics que están permitiendo optimizar los procesos de concentrado, de mina, de logística. Mantenimiento, que es una práctica que nos hemos puesto definitivamente de alto estándar y de básico para la estrategia de mayor productividad operacional de Codelco. Otros procesos como recuperaciones de ritios, de escorias. Y por último, en materia de las fundiciones, se creó una vicepresidencia exclusiva dedicada a las fundiciones, de manera tal de tener el mejor de los equipos mirando en una mirada conjunta las divisiones, las fundiciones para todas las divisiones del país.
Y todo esto nos ha permitido ir avanzando en eficiencia. No obstante, como señalaba el presidente Ejecutivo en el inicio de la presentación, las leyes vienen bajando año a año, 12% menos de leyes, a un mismo nivel de producción, el 12% más de movimiento de camiones, de minerales, etcétera. Y esos son compensaciones muy grandes que tienen que ir haciendo la corporación y que se ha ido acompañando en otros procesos que he señalado recientemente que permiten, frente a menores leyes de minerales, mayor eficiencia. Eso es. Me quedó pendiente la preguntita que le hacíamos con el diputado, que con respecto a si es que han tenido formalmente denuncias al interior, ¿no es cierto?, de Codelco, de las distintas divisiones, cómo le han hecho curso, porque más bien falta también la aclaración si es que efectivamente hay trabajadores que se le está desvinculando porque hoy día ya las condiciones están complejas en términos de lo que es la crisis de la pandemia, pero, por ejemplo, van a retornar algunos que se les pidió que por la edad, por temas de enfermedades de base, etcétera, etcétera, tuvieron que quedar congelados en sus labores a propósito de esta pandemia. ¿Van a regresar o todos ellos van a cursar a través de lo que son estos programas especiales de desvinculación? ¿Y qué pasa? A lo mejor sería bueno quizá ir como un poco más directamente en la pregunta con todos estos otros casos que nos han llegado a la denuncia de que si es que no cogen este tiro, de lo contrario se van absolutamente sin nada, siendo de que hasta el día de hoy, siendo, ¿no es cierto?, trabajadores de Codelco, más allá también de la situación excepcional que estamos viviendo, pero creo que también se le debe dar una respuesta mucho más clara si es que es así el caso. Diputado Kuchel también me había nuevamente pedido la palabra. Sí, señora presidenta, y preguntar sobre la evolución de la deuda total de Codelco en los últimos 5 años y si hay alguna proyección para los próximos, de la evolución para los próximos 5 años. Gracias. Ok. Eso no... Si es que nos puede contar sobre las preguntas pendientes y por último lo del diputado Kuchel, el presidente. Escuchamos. Presidenta, preciso la inquietud. Mencionar que el contexto del COVID-19 no nos colocó en un escenario fácil. Codelco adoptó todas las medidas necesarias tendientes a proteger lo que para nosotros es el primer valor, que es la seguridad y la salud de nuestros trabajadores y trabajadoras, y por lo tanto, siguiendo las recomendaciones, incluso muchas veces yendo incluso más allá de las recomendaciones que entregaba la autoridad sanitaria, nosotros procedimos a dejar fuera de la primera línea de operación a un grupo importante de trabajadores. Es importante mencionar que... Marcelo, ¿perdón? Disculpe que lo interrumpa. ¿Cuántos trabajadores en número son aprox? En su minuto esa cifra bordeó las 1.000 personas, 1.000 trabajadores que no estuvieron desempeñando funciones y a los cuales Codelco le garantizó íntegramente sus remuneraciones, sus beneficios, tal y como si hubiesen estado trabajando en la primera línea. A la fecha hay que mencionar que el 95% de nuestra dotación se encuentra trabajando de manera presencial o en formato de trabajo a distancia, teletrabajo. Ahora, para el grupo de trabajadores que no trabajan, que a esta altura está bastante más reducido respecto a los 1.000 iniciales, la verdad es que se están tomando y gestionando distintas alternativas. Se ha ido avanzando en un reintegro gradual, en la medida que las condiciones así lo permiten, y obviamente con toda la supervigilancia del área de seguridad, salud ocupacional, de modo de tener plena certeza de que en el fondo no se está exponiendo ni tomando riesgos innecesarios en un contexto que la verdad es todavía bastante incierto desde el punto de vista de la contingencia sanitaria. Por lo tanto, el reintegro ha sido una de las líneas que se ha seguido, acorde obviamente a las exigencias de los puestos de trabajo. En algunas situaciones que el reintegro no es opción, han habido acuerdos entre las distintas organizaciones sindicales
donde la inmensa mayoría, no todas, la verdad que hay 2 o 3 organizaciones que todavía no han concordado, pero la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales de Codelco acordó en conjunto con la administración divisional planes de egreso para poder viabilizar la salida de aquellas personas que no estaban en condiciones de reintegrarse al trabajo o que producto de otras contingencias normales y naturales dentro de lo que es el ciclo de negocio en el que se encuentra la división, estén en condiciones también de poder acceder a estos planes, y que también han tenido ahí también una vía de acceso voluntaria a estos planes de egreso. Acorde obviamente a los planes de egreso que la compañía puede ofrecer el día de hoy en el contexto de negocio en el que nos encontramos en el marco del proceso de transformación. Porque para nosotros también es importante, Presidenta, resguardar de que como empresa del Estado tenemos también, obviamente, cumplir con lo que está establecido en el marco normativo vigente, obviamente cumplir con la protección de nuestros trabajadores, pero también tenemos el deber de trabajar por tener dotaciones que sean óptimas y que nos permitan incrementar y seguir contribuyendo a aportar recursos también a nuestro país, sobre todo en momentos como los que vive Chile hoy día, que no es fácil, el escenario post pandemia no va a ser fácil, y en ese sentido el compromiso de Codelco es hacer las cosas como corresponde en todas sus distintas líneas, y la gestión de dotación en línea con lo que está trazado en los planes dotacionales no es una vía que sea distinta y que tenga un tratamiento distinto a las demás, pero siempre recordando obviamente el cumplimiento de las obligaciones que tenemos y que están totalmente contractualizadas. Respecto a denuncias formales, la verdad que yo me atrevería a decir que son muy pocas, muy pocas. En general, el grueso de denuncias, yo diría que llegan más por intermedio de la Comisión de Minería, que usted presidido, por la Comisión de Trabajo, por el Ministerio de la Mujer. Internamente, la verdad que yo diría que no, por lo menos a nivel corporativo, no es algo que en el fondo sea masivo o notorio. Tengo muy claro el caso de estas ex trabajadoras de la división cívica Mata que mencionaba el diputado Velázquez, por eso lo precisé ahí, pero no es algo que de alguna manera tenga un grado de masividad. ¿Cuántos son, Marcelo, aproximadamente las denuncias que les han llegado a ustedes? Denuncias formales, yo me atrevería a decir que probablemente unas 3-4 denuncias formales. Insisto que no es algo masivo, y en general muchas de ellas se refieren a las mismas personas y que llegan por distintas vías. Eso es el Diputado Cuche le había quedado con una pregunta pendiente. Tiene ahora la respuesta de la deuda y de los últimos 5 años de evolución. Va a responder el vicepresidente de Administración de Finanzas, Alejandro Rivera. Ya. Bueno, muy buenas tardes. La deuda de la corporación ha venido subiendo sostenidamente, y esto como consecuencia del plan de inversiones que estamos desarrollando. La corporación, como usted puede saber, considera recursos anuales del orden de los 3.000 a 3.500 millones de dólares, y todavía nos quedan varios proyectos por desarrollar. La deuda neta hoy día de Codelco alcanza los 16.500 millones de dólares, y deuda financiera neta, esto es la deuda financiera total menos la caja que tenemos hoy día, es esa cifra. Y las proyecciones de deuda para los próximos años, y aquí hay varios supuestos que hacer, pero quizás antes de eso, las fuentes de financiamiento que tiene la corporación para financiar el plan de inversión son básicamente 3 hasta ahora. Uno, que es la generación de recursos propios de Codelco, y en esto es clave lo que hemos venido haciendo en reducción de costos y hacer los proyectos más baratos. Y eso es un tema determinante para el futuro. El segundo ha sido la ley de capitalización que se puso en marcha el año 2014, pero que ya terminó, por lo tanto esa ley ya no rige para nosotros. Solamente quedaría la capacidad de retención de dividendos que pudiera ser acordado con el Estado año a año. Y finalmente está la deuda que uno toma en el mercado, y la fuente principal de financiamiento por esa vía ha sido la emisión de bonos en los mercados internacionales.
Lo que se prevé para los próximos años, si somos exitosos en el desarrollo de los proyectos y además en la transformación, es que la deuda está alcanzando hoy día los niveles quizás máximos, pero todavía nos queda subir un poco más del orden de los 2.000 millones de dólares más para completar el plan de inversiones. O sea, de los 16.500 millones de dólares de deuda neta que tenemos hoy día, habría que agregarle un par de miles de millones de dólares más para completar el plan de desarrollo. Pero de nuevo, los supuestos principales, el precio del cobre, la capacidad de generación de recursos propios, y en eso está el plan de ahorro asociado al plan de transformación y hacer los proyectos más baratos. ¿Cuánto era el 2015, por ejemplo? 2015, la deuda. En el 2015 la deuda alcanzaba los 14.500 millones. Ahora, entre el 2015 y ahora, lo que nosotros hemos financiado del orden de estos 2.800, 3.000 millones de dólares, lo financiamos de nuevo con recursos propios, con deuda, y también estuvo en aplicación la capitalización del Estado, que alcanzó a totalizar cerca de los 3.500 millones de dólares. Gracias. Muchas gracias a Codelco, al presidente ejecutivo, al directorio, también a la distinta plana ejecutiva que lo acompañaba. No sé si es que alguien más quiere agregar algo porque estamos en la hora y ya tenemos que suspender. ¿No? Si es que hay alguna otra consulta. Bueno, agradecer a Codelco nuevamente por la asistencia a la Comisión de Minería, y si no hay otra pregunta, por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta.